Si estás interesado en saber cómo realmente aplicar nuestra fe para que Dios pueda corresponder a ello, pero a la misma vez quieres saber qué significa realmente la fe, asimismo vamos a ver cuáles son los ejemplos de los hombres de fe según las Sagradas Escrituras y cuáles son esas características que ellos tenían. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos. Les saluda Andy Ramos, soy maestro en la palabra de Dios. Pensamos que la fe es solamente creer y con creer es suficiente para que Dios haga realidad lo que nosotros esperamos o anhelamos. Pero ¿qué tan cierto será esto? Según el hebreo nos dice emuná, que significa firmeza, fidelidad, lealtad y honradez. Pero a la misma vez en el griego, pitis, que significa fidelidad o constancia. Ahora suele suceder que muchas personas creen en muchas cosas buenas y agradables, pero se dan con la gran sorpresa que pasan los años y al final nunca acontece nada. Y nosotros nos preguntamos qué es lo que pasa. ¿Por qué si dice la Biblia que el que cree todo le es posible, por qué no sucede en mi vida? Ya han pasado muchos años. Y mucha gente en conversa me dice, yo tengo a Jesús en mi corazón, yo creo en Él, pero ¿realmente tendrá fe en Él? Porque una característica especial del mismo diablo dice que él cree también, pero hay una diferencia. El diablo no obedece, el diablo no es firme ante la palabra de Dios, no es fiel, sino por el contrario, hace lo opuesto a Dios. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Nosotros esperamos muchas cosas, dice, es la certeza de lo que se espera. Y hay muchas personas que están esperando o muchas promesas de parte de Dios que se hagan realidad en tu vida. Pero también la Biblia nos enseña, dice que es algo de lo que no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque nosotros como personas no lo vemos materialmente hecho, o con tus ojos, o con tus manos no lo palpas. Ahora, sé que a todo el mundo no nos gusta esperar. Hay personas que dicen, yo creo, pero yo quiero al instante. Yo quiero recibirlo al instante, pero no. Como buen cristiano, cada persona tiene que aprender a tener paciencia para recibir lo que nosotros creemos o esperamos en Él. Porque si tú pierdes la paciencia, Dios no va a poder obrar en ello. Porque Dios no se mueve a nuestra voluntad o a nuestro pensamiento, sino que Él tiene las cosas establecidas. Entonces, en el libro de Hebreos nos menciona, dice, cuando leemos los pasajes más abajo, que dice que hubieron muchos hombres de fe. La fe es algo que no tiene límites, que rompe la barrera del entendimiento y la lógica humana. Porque cuando leemos la Biblia nos menciona, dice que por la fe hubieron mujeres estériles que Dios les permitió que concibiese y diese hijo aún fuera de edad. Josué derribó las murallas de Jericó sin necesidad de hacer la guerra, tan solamente rodeando las murallas. Y ellos gritaron con los sacerdotes y Dios derribó todas las fortalezas porque ellos le creyeron a Dios. Hubieron muchos sucesos increíbles. ¿Cuál es el error de muchas personas? Pues vamos a ver con las Sagradas Escrituras cuál es la razón. Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió por la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No solamente basta creer, sino dice que la fe se perfecciona con las obras. Ahora, ¿qué quiere referirse las obras? Claramente nos menciona al verbo de hacer. Que si tú dices que yo tengo fe, pero tu fe no lo demuestras con hechos reales, con obras, entonces tu fe está muerta y desaprobada. Y puedes esperar toda una vida. Y puedes preguntarte por qué Dios no hace realidad si su propia palabra dice que cree todo le es posible. Pues esta es la razón. Porque muchas personas tienen su fe muerta. Vamos a ver la vida de Abraham. Porque en la vida de Abraham nos da muchas enseñanzas claras y firmes. Ya que Abraham es el padre de la fe. No fue considerado en vano, sino que tenía características especiales
por los cuales un cristiano tiene que aplicarlo. Génesis capítulo 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Vemos el caso de Abraham, cuando Dios le dice: vete de la tierra de donde tú vives, ya que Abraham vivía con todos sus familiares. La Biblia nos menciona que Abraham tenía incluso sus criados, pero por parte de sus hermanos, de su papá, tenía grandes bendiciones. Pero Dios le dijo: vete de tu tierra y te voy a mostrar un lugar donde yo te voy a bendecir. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que se retiró. Pero ojo, Dios no le mostró dónde era, sino que la Biblia nos menciona que todavía fue a un lugar sin saber a dónde. Que Dios lo que mira es la obediencia y nuestra disposición. Puede ser que Dios te haya dado promesas hermosas en tu vida. Puede ser que tú anheles cosas bonitas y grandes, hermosas para tu ministerio, para tu vida personal. Porque créeme que Dios es grande, pero es muy importante que entiendas que si quieres recibir algo de parte de Dios, primero tienes que aprender a obedecer. Tienes que ser fiel a Él. Tienes que ser leal. Tienes que dejarte guiar por Él. Y Abraham se retiró. Y tú piensas que la bendición viene de la noche a la mañana. No. Hemos visto claramente, dice que es la convicción de lo que se espera, dice. La fe es lo que nosotros esperamos. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? En el trayecto que iba pasando, no fue de la noche a la mañana. Dios no le dijo: vaya a tal lugar y ahí está. No, la Biblia no menciona así. La Biblia le dijo: vete, yo te voy a mostrar una tierra. Porque lo primero que Dios prueba en una persona es la paciencia. ¿Tú te imaginas que era viajar en ese entonces de un lugar a otro país? Eran meses, incluso dependiendo del lugar, hasta se demoraban casi un año viajando, ya que no eran ciudades grandes como hoy en día conocemos. No había movilidad, no había pistas. Un lugar tenías que ir y poner tu carpa. Hay veces solo en el paisaje, con los animales y todo. Pero Abraham obedeció. Entonces pasó mucho tiempo. Abraham se fue con Lot, su sobrino, su esposa y unos criados más. Dios quiere, está dispuesto a glorificarse, pero tiene que haber fe en cada persona, siendo más claro y explícito. ¿Por qué muchas veces no logramos alcanzar muchas cosas o los favores de Dios cuando nosotros creemos? Porque tenemos que tener en consideración que si nosotros no aprendemos a agradar a Él, será difícil que acontezca estas cosas. La palabra de Dios nos dice algo muy importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros como personas no aprendemos a agradar a Dios a plenitud, no aprendemos a amarle a Él con todo nuestro corazón, no aprendemos a obedecerle, a ser fiel a Él, ¿cómo Dios va a ser un galardonador? Que significa nos va a recompensar, nos va a entregar lo que necesitamos. Para que nuestra fe sea perfecta y Dios pueda hacer realidad, tenemos que agradarle a nuestro Padre Celestial. Dicho de otra manera, ¿cómo vas a activar tu fe para que sea real esto? Te explico. Digamos que en tu iglesia tú estás buscando a Dios y tú estás creyendo que Dios te va a hacer posible lo que tú anhelas. Pero te digo algo, pero si tú no obedeces y no vives el evangelio, es imposible que suceda. Digamos, estamos en una iglesia y tienes tu pastor, tienes el anciano o tienes el ministro que está a tu lado o el maestro que te enseña. Y el ministro nos enseña y nos dice: ¿sabes qué? Tal día tenemos que compartir la palabra de Dios en la calle o tenemos que ir a visitar. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? No obedecemos. Entonces eso es una fe muerta, desaprobada delante de Dios. Si no aprendes a obedecer, a ser leal, entonces no vas a ver realidad muchas cosas. Mire que Abraham le demostró a Dios primero su obediencia, su compromiso. No se trata que Abraham de frente recibió las bendiciones. Para que haya bendición, Dios va a probar nuestra paciencia, porque tenemos que esperar. No pienses que primero es recibir lo que tú crees, primero es tener paciencia. Ahora bien, ¿cómo viene la fe? ¿Qué nos dice la Biblia también referente a esto? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decirnos esto? Que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. ¿Cómo? Lee cada día la Biblia.
Hay muchos ejemplos registrados de la fe que si explicaría no alcanzaría el tiempo, pero cuando una persona va leyendo, va entendiendo, va fortaleciendo su espíritu, a la misma vez mientras vamos escuchando la palabra de Dios, en el camino que vamos buscando a Dios, vamos escuchando muchos testimonios de muchas personas, cómo Dios obró de muchas maneras maravillosas. Para el que cree todo le es posible. La fe se va a fortalecer, pero tenemos que alimentar nuestro espíritu cada día. Ahora bien, la fe, todas las personas no tenemos de la misma manera, por lo mismo que no hacemos ello que mencioné. Pero la fe también es un don. Puedes pedirle a Dios también que te dé. En mi caso personal, uno de mis dones es la fe. Es algo que te sientes más seguro cada día. A pesar que tú no veas con tus ojos, tú lo crees y dices, Señor, tú lo vas a hacer. Hay una tranquilidad y confianza. No hay desesperación ni preocupación cuando una persona tiene fe. Y yo te lo digo esto porque esto es lo que siento, seguridad y confianza. Por eso te recomiendo que pidas a Dios que te dé ese don para que todo sea más fácil. Es un don dado por Él. Y cuanto más aquellos que están llamados a ser ministros o a servir a Dios, tienen que tener ese don. Ahora, tienes que saber que la fe no tiene límite. Si tú eres una persona que tienes una fe viva y está aprobada delante de Dios, créeme que el día que tú menos pienses va a suceder lo que tú crees y Dios lo va a hacer realidad. Y esta palabra nos afirma nuestro amado y Señor Jesucristo. En muchos pasajes bíblicos nos menciona. ¿No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? ¿Tú crees que Jesús estaba diciendo algo mentira? Él estaba diciendo las cosas que son reales, porque Él, el gran maestro, quien más que conocía los ministerios del reino de los cielos, y decía, si tú crees, todo será posible. La fe va más allá de nuestra comprensión. Hubieron hombres que creían en Dios. Tal es el caso registrado cuando los enemigos atacaban y Josué oró y dijo, Señor, permite, Señor, que haya luz. Y se detuvo el sol. Hubieron hombres de fe que caminaban de una forma tan gloriosa que en el tiempo antiguo, los profetas antiguos como Elías o Eliseo, incluso oraban a las personas que estaban muertas y se levantaban, porque ellos tenían fe y creían que Dios no tiene límite. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es el estado espiritual de nuestra fe y hemos entendido que la fe es más allá que creer, es obediencia, firmeza, lealtad, obediencia a la palabra de Dios, entonces es momento de aplicarlo. No esperes que solamente creyendo Dios va a hacer que todo suceda. No pienses que estando ocioso espiritualmente las cosas van a funcionar sin mover un dedo. Están equivocados muchas personas. Dios me lo bendiga. Espero que este pasaje bíblico, la enseñanza, le pueda ser de útil para todos. Bendiciones.